Algunas personas se han dado a querer destacar en el pentecostalismo, pretendiendo haber tenido experiencias de haber ido al infierno y haber vuelto con un mensaje de advertencia. Y decimos mensaje de advertencia entre comillas, puesto que ¿acaso la Escritura no nos ha dado ya un mensaje de advertencia respecto al infierno y sus terrores? Como si la infalible e inerrante Escritura no hubiera sido ya suficiente para advertirnos sobre el infierno. Como si el sollozante testimonio de estas personas y sus lágrimas fueran más creíbles que la enseñanza de la suficiente Escritura. Pero allí les tenemos grabando algunos cassettes y yendo a las congregaciones a hacer algún tipo de conferencias, a decir que fueron al infierno y que allí vieron esto y vieron lo otro, o vieron incluso hasta personas o personajes. Y entre llanto y por ahí algunas otras cosas dramáticas, tratan de advertir a ciertas congregaciones lo que la Escritura ya ha venido diciendo desde hace ya mucho tiempo. Pero por otro lado, otros pretenden haber ido al cielo también. No sé si alguna vez ustedes han escuchado también a esas personas que pretenden haber ido al cielo y haber visto hermosos jardines y mansiones hermosas en calles de oro. Y para cerrar con broche de oro, algunas de estas personas también suelen decir que vieron allí a Cristo o hasta a Dios mismo. Dicen haberle abrazado, haberle besado, haber andado con Él por los jardines y haber platicado como se platica con cualquier otra persona. Y esto también sucede, hermanos, sobre todo en el pentecostalismo. Pero son esas visiones las que se escuchan de estas personas bíblicas. Son esas visiones bíblicas del cielo y de la gloria de Dios. Y más importante, es esa impresión que causa la gloria de Dios, es decir, esa impresión que ellos dicen haber visto o haber tenido, es la impresión que se tiene al ver la gloria de Dios. Eso es lo que ocurre o lo que se siente cuando alguien se encuentra con la santidad de Dios, cuando alguien tiene un encuentro con la refulgente santidad de Dios, del Dios vivo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura cuando una persona se encuentra con la santidad de Dios. Veamos así, hermanos, como cuarta parte de la santidad de Dios, el encuentro con la santidad de Dios. Vayamos a el libro del profeta Ezequiel y vamos a ver algunos ejemplos de algunos hombres de Dios que se han encontrado por la providencia y propósito de Dios con la gloria de Dios en una visión. Ezequiel capítulo 1 nos narra, hermanos, la visión que tiene el profeta Ezequiel, pero en esta ocasión, por el tiempo, solo vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. Si ustedes quieren en su casa pueden leer todo el capítulo para que se den cuenta de todos los detalles de esta visión. Pero nosotros solo vamos a ver el verso 26 al 28 que nos va a mostrar la reacción del profeta a esta visión. Dice el 26: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro,
Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hasta allí. Hermanos, lo primero que debemos notar es que el profeta desde el versículo 1 nos viene especificando que todo esto es una visión. ¿Se fijan cómo dice el verso 1? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y fui arrebatado para allá, dice. No. Y vi visiones de Dios. ¿Se dan cuenta? El profeta ya nos está diciendo, todo lo que les voy a decir de aquí en adelante, no se trata de algo que a donde yo fui trasladado y que allá me ocurrieron estas cosas, no. El profeta dice, esto es una visión. Para que de entrada entonces descartemos todo aquello que oímos que alguien fue y estuvo, que fue al cielo y estuvo allá y luego volvió. Pues el único que parece decir algo así, pero él mismo aclara, es el apóstol Pablo, hermanos, pues él luego dice, pues fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ni siquiera él mismo se atreve a hacer una conjetura así. Pero noten que las palabras apariencia, como, parecer y aspecto se repiten constantemente, hermanos, a lo largo de todas las visiones bíblicas. ¿Noten ustedes eso? ¿Se fijaron desde el verso 26? Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la ¿qué? Figura de un trono que parecía, ¿se fijan? Parecía, ¿se dan cuenta? Parecía de piedra de zafiro y sobre la figura de un trono que había, sobre la figura del trono había una, ¿qué? Semejanza que parecía de hombre sentado en él. ¿Se dan cuenta? Y no termina allí. 27. Y vi el bronce refulgiendo. ¿Dice así? No, vi apariencia de bronce refulgente, como apariencia, otra vez, de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como, ¿se dan cuenta? No dice vi fuego que había y no dice algo que parecía como si era fuego y que tenía resplandor alrededor. Y luego nos trae una ilustración de algo que conocemos para que más o menos nos demos una idea de cómo es lo que no conocemos. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer. ¿Se fijan?
del resplandor de alrededor. No dice del ser, sino del resplandor. Y luego, por si fuera poco, nos repite y nos dice, esta fue la visión de la gloria de Dios. No dice de la semejanza de la gloria del Señor. ¿Por qué el profeta insiste y repite de estas cosas, hermanos? Porque él entiende que esta es una visión. Y que al ser la gloria de Dios, nosotros, hermanos, en esta constitución humana y carnal, no estamos ni diseñados ni capacitados para poder ver la gloria de Dios como es Él. Nuestros ojos terrenales, hermanos, no tienen capacidad de ver las cosas invisibles. Si no vemos el viento hasta que no trae tierra, no podemos verlo. Nuestra capacidad, nuestra constitución humana no posee la capacidad de ver, hermanos, las cosas espirituales. Estas cosas espirituales entonces tienen que, en una visión, aparecer como representaciones, como figuras de algo que conocemos, para que nos evoque la idea de lo que representan. Así que las cosas que se ven en las visiones no son literales, porque ustedes van a leer, si se toman el tiempo, cuando lean Ezequiel capítulo 1, Ezequiel nos empieza a hablar de algunos seres y nos dice que unos tienen caras de estas semejanzas, y esta otra semejanza, y sus alas y sus cuerpos y sus pies, dicen estas semejanzas. ¿Qué significa? ¿Que son unos animales híbridos ahí revueltos de todo con todo y que así eso hay en los cielos? No, hermanos. Cada una de esas cosas es una representación. Si el Señor nos ayuda después, que ya hemos prometido con mucha anticipación que queremos tomar el libro del Apocalipsis y meditar en él, iremos viendo, hermanos, cómo todas estas cosas no son otra cosa que representaciones de algo. Están representando algo. Vamos a ver, por ejemplo, que hay una cosa que ven casi de forma unánime todos los que ven esta representación o esta semejanza de la gloria de Dios en visión, y son los seres conocidos como, en nuestro tiempo, como los serafines. Y estos seres tienen algunas características. Algunos, por ejemplo, Ezequiel dice que tienen 4 alas. Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis, nos dice que tienen 6, Isaías nos dice que tienen 6, pero Juan nos dice que están llenos de ojos. Y bueno, hay muchos otros detalles que de repente varían de una visión a otra, pero que en sí mismos están representando algo, están representando o una virtud o una capacidad de estos seres. Pero bueno, vayamos, hermanos, a lo que acontece con el profeta Ezequiel. Luego de describirnos los aspectos periféricos de su visión, enseguida, hermanos, pasa a describirnos la parte central de su visión, que es la que ya leímos: el trono de Dios y el que está sentado sobre él. Porque vamos a darnos cuenta que también los demás siervos del Señor que ven estas visiones ven algunas cosas periféricas. Y Ezequiel, en este caso, primero nos describe todo lo que hay en derredor y luego se centra en el trono. Y mientras estuvo asombrado, pero de pie, al observar todos esos seres celestiales, hermanos, cuando el profeta ve el trono y al que está sentado sobre él, él cae rostro a tierra de temor y de
inmenso asombro. Y esto es importante resaltar, hermanos, porque noten que el profeta, podemos inferir que está de pie viendo todas estas cosas. Está de pie viendo a estos seres, está viendo toda la visión periférica, pero cuando su atención es llevada al centro de la visión, al trono de Dios y al ser que está sentado en el trono, hermanos, él ya no puede permanecer de pie. Y dice que cae rostro en tierra. Nuestra versión nos dice al final del verso 28, están ahí, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro. Nuestra versión 60 dice, me postré sobre mi rostro, pero la versión original, hermanos, así como la versión en inglés, nos traducen, cae rostro a tierra. Esto es que el profeta cae. Hay una diferencia en lenguaje y en acción de decir que yo me postré sobre mi rostro y decir que caí rostro a tierra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando decimos yo me postré, bueno, hay una voluntad, ¿sí? Hay una voluntad ahí en medio. Hay mente. ¿Por qué? Porque mi mente mueve mi voluntad. ¿Y qué movió mi mente? La visión que estoy observando. Observo eso, entonces mi mente es estimulada, mi corazón mueve a mi voluntad y entonces puedo postrarme. Pero en el original no dice yo me postré, sino dice caí rostro a tierra. Lo cual, hermanos, hace una diferencia importante porque la sola representación de la gloriosa majestad del Dios santo, 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 es suficiente para causar el más inmenso asombro al débil polvo de la tierra, de tal forma que siente incluso que se desvanece por completo. Porque es la figura, hermanos, de lo que está diciendo aquí. No es que el profeta conservó sus fuerzas y su voluntad y dijo, ay, es momento de postrarme, y se postró. No, sino que la impresión de la gloria, de la majestad de lo que vio, hermanos, le sobrecogió de tal forma, le asombró de manera tan inmensa que él cayó simplemente, sencillamente, como si se hubiera desvanecido, como si hubiera simplemente azotado en el suelo, rostro en tierra. Y hermanos, esto no es sorprendente, porque ¿cuántas personas cuando ven un acontecimiento impactante se desmayan? ¿Han visto eso? Si tan solo con ver a algún cantante famoso, hay 2, 3 que se desmayan, ¿sí o no? Y se sabe, hermanos, que cuando alguien ve una cosa muy impresionante que le impresiona, se desmaya, ¿sí o no? Le faltan las fuerzas. Hermanos, ¿cuánto más de ver la gloria y la impresionante majestad del ser tan inmenso y glorioso? Tan solo la representación de ese ser, hermanos, haría que literalmente cayéramos como muñecos de trapo al suelo. ¿Me explico? Y eso es lo que dice Daniel. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 10. Vamos a ver algunos ejemplos, como les decía. Daniel capítulo 10, y vamos a leer en el versículo 8, 9 y 10. Ustedes pueden leer en su casa también todo el contexto de esta visión que Daniel tiene.
Miren, dice desde el versículo 7 para que hagamos un poco más de contexto. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella ¿qué? Visión, ¿se fijan? Aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó ¿qué? Fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Se fijan? Pero oí el sonido de las palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí. ¿Se fijan cómo? Caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como con mi rostro en tierra. Dense cuenta, hermanos, que cuando el polvo de la tierra, cuando el ser hecho del polvo de la tierra, el hombre simple, necio, llano y torpe, cuya naturaleza caída, hermanos, es clara en él y se enfrenta y se encuentra ante esa refulgente majestad y santidad, hermanos, no puede permanecer erguido, no puede permanecer de pie. No es posible que pueda hacer otra cosa sino experimentar lo que los profetas dicen que experimentaron. Dice Daniel, no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, como si se le fueron todas las fuerzas del cuerpo, como que si le abandonaron las fuerzas, incluso las fuerzas para sostenerse en pie. ¿No les pasa a algunos de ustedes eso cuando tienen algún episodio o algún mareo, que sienten que se les va todo y se tienen que sostener porque las fuerzas parecen empezar a irse? Pues, hermanos, dice Daniel que delante de esa majestad las fuerzas se van, desaparecen y todo se cambia en desfallecimiento y ya no hay más vigor alguno en esa persona. Y dice Daniel, caí sobre mi rostro. Y dice Daniel que en un profundo sueño. Bien, hermanos, puede haber sido un sueño o ese entrar en esa visión o en ese estado de desmayo probablemente que causa el desfallecimiento o el desvanecimiento. Pero noten ustedes, hermanos, que aquí no hay una persona erguida delante de la presencia, ni siquiera de aquel, dice Ezequiel, que es como semejanza de hombre, sino que cae a tierra, desguanzado, desfallecido. Y en esta visión, pues, de la gloria de Dios, pues ya nos dice Daniel, es una visión. Daniel experimenta las mismas sensaciones y experiencias que los otros profetas como Ezequiel, Isaías y el mismo apóstol Juan. Por ello decíamos, hermanos, que ningún ser puede permanecer erguido o siquiera en pie delante de tan refulgente majestad y santidad divina. No es posible. Y no se trata
de solo esa humildad derivada de la revelación de la inmensa distinción entre la majestad divina y el simple polvo de la tierra, sino que es también ese temor tan sobrecogedor que el apóstol Juan dice: caí como muerto. ¿Por qué se desmayan las personas cuando ven una situación muy impresionante? Hermanos, porque nuestra constitución no puede soportarlo. ¿Sí me explico? Y en este caso, el temor, hermanos, el temor de ver esa gloriosa y refulgente santidad. Pues nos dice el apóstol Juan, miren, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Ustedes pueden leer la descripción del Hijo del Hombre, que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cuando Juan le ve, verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Se fijan? Como si ustedes, niños, están sosteniendo un muñeco de trapo y lo sueltan, ¿y qué pasa? Cae como sin vida. Dice Juan: caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué me dijo? Échale ganas. Ahí la llevas, pero échale más ganas. Así le dijo. No. Le dicen: no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Por qué le dice no temas, hermanos? Evidentemente, porque la impresión que llevó a Juan al suelo era temor. Era precisamente temor. ¿Temor de qué? Bueno, primero debo decirles que ciertamente, como alguien dijo, no puede decirse que nos hemos encontrado con la majestad de Dios y nosotros seguir en pie, íntegros, satisfechos, felices y agarrarnos saltando como becerros. No es posible, según vemos la evidencia del apóstol Juan, haber tenido un encuentro con Dios y no caer temblando, al menos lleno de temor y reverencia delante de su santísima presencia. No es posible, hermanos, según lo que estamos viendo, estar delante de la santísima presencia de Dios y dirigirse a Él de forma irrespetuosa e irreverente. ¿Se imaginan, hermanos? Está el profeta delante de ese ser y esa impresión le tira al suelo. ¿Ustedes creen que le quedan ganas de referirse a Dios de manera altanera? ¿Ustedes creen que le quedan ganas de referirse o hablarle de manera irrespetuosa e irreverente? Si aún, hermanos, el malhechor cuando cae en las manos de la policía o de las leyes humanas, teme y le habla con respeto al oficial o a las autoridades, porque cae convicto, sabe lo que ha hecho. ¿Cómo puede estar alguien delante de esa gloriosa y perfecta santidad y majestad, hermanos, y atreverse a exigirle a Dios, a reclamarle, a decirle: ¿por qué me dejaste solo?
¿Por qué me hiciste pasar por esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No me merecía esto. ¿Ustedes creen que le van a quedar ganas al hombre ahí tirado como muerto de decir eso? No, hermanos, eso no es posible. No es posible estar delante de la santísima presencia de Dios, entonces, y ponerse a bailar. ¿A cuál de estos 3 hombres de Dios que hemos leído nos dice que después de haber visto esto, sintió tal gozo de la presencia que empezó a bailar? ¿Cuál dice que hizo eso? Entonces, ¿la presencia nos hace bailar? No, la presencia nos tira al suelo. ¿Ustedes creen que Juan, el apóstol, que ve eso y cae como muerto a sus pies, le quedan ganas de dar gritos de júbilo? ¿Ustedes creen que le dan ganas de ponerse a rapear delante de la presencia de ese ser y de ese trono? ¿Se dan cuenta ahora cuán incompatible es todo lo que vemos hoy en día, hermanos, en el evangelicalismo de nuestro tiempo, en lo que ellos llaman la presencia de Dios? Cuán incompatible es con el testimonio de la Escritura. No es posible, pues, estar delante de la santísima presencia de Dios, hermanos, y ponerse a tocar heavy metal o a dar maromas o a revolcarse en el suelo diciendo que ahí está la presencia. Eso es una gran y profunda ignorancia y un terrible engaño. Esa refulgente santidad. ¿Por qué? Porque esa refulgente santidad, hermanos, revela hasta el más insignificante de los pecados. ¿Por qué cae Juan como muerto? ¿Por qué tiene temor? Porque esa refulgente santidad, hermanos, revela hasta el más insignificante, entre comillas, de nuestros pecados. Y eso es lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, versículo 5. Acompáñenme por favor a otro testimonio más de el encuentro con la persona y la santidad de Dios. ¿Y qué sucede cuando esto ocurre? Dice Isaías capítulo 6, versículo 5. Ustedes lean en su casa toda la visión. Dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué, hermano profeta Isaías? ¿Por qué dices que ya eres hombre muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Noten pues, hermanos, pues, como decíamos la vez pasada, esa luz, dice el profeta Ezequiel, que era refulgente, ese resplandor refulgente de la gloria, de la majestad, de la santidad de ese Dios, hermanos, revela toda oscuridad, disipa toda oscuridad y revela toda mancha. Mientras ustedes no tienen luz en su casa, en la noche no se pueden dar cuenta de cuán sucio tienen la cara.
Pero hasta que no hay luz, entonces se revela lo sucio que estoy. De la misma forma, hermanos, tiene que mostrarse la luz de la refulgente santidad de Dios para que yo pueda ver cuán malo y cuán miserable soy. Si yo no puedo ver cuán malo soy y me sigo pensando que soy bueno, que ahí la llevo, que nomás poquito más y con eso, ¿para qué tanto más? Es que yo todavía estoy en la oscuridad. Hay dos razones o causas, hermanos, de la seguridad de muerte que experimenta el profeta. Y dice, ay de mí. Y este ay es un ay de dolor. Ay de mí, ya estoy muerto. ¿Por qué? Porque siendo inmundo de labios, noten, no dice porque siendo yo un miserable adúltero. ¿Se fijan que no dice eso? No dice porque siendo yo un ladrón malvado, no dice así. Porque siendo yo un tranza malvado, desobediente, no. Dice el inmundo de labios. Y alguien ha dicho que si se hubiese hecho un estudio para ver cuál de los hombres en el tiempo de Isaías era el hombre más santo de su tiempo, alguien ha dicho que muy probablemente habría ganado Isaías. Noten que Isaías no se acusa a sí mismo de otros pecados que en este caso no sean de la lengua. Dice, hombre siendo inmundo de labios. O sea, tan solo la inmundicia de labios y de nuestras palabras son suficientes para estar muertos ya. Aún esas cosas y palabras que ustedes consideran que no son malas, o que no son desagradables, o que no hieren u ofenden a nadie, que qué tienen de malo, dice el profeta, aún esas palabras son dignas de muerte. Y no solo eso, sino que aunque yo no las dijera, solo dice el profeta, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Se dan cuenta? La majestad, el brillo de la santidad de Dios, pues, revela, hermanos, aún el más pequeño de los pecados. Decíamos pues que hay dos razones de esta seguridad de muerte. Una, esa convicción de la condición pecaminosa nuestra, y en segunda, haber visto a Dios mismo con sus propios ojos, o al menos la representación de Dios. En cuanto al haber visto la condición pecaminosa, hermanos, notemos que Isaías, como les decía, no se acusa a sí mismo de asesinato, o de adulterio, o de fornicación, o de robo. No se acusa de inmundicia a sí mismo, ni de depravación o desobediencia. Isaías no se acusa por transgredir el día del Señor o alguno de los otros mandamientos, sino él es redargüido por tener aún labios inmundos. El teólogo de la Reforma, Juan Calvino, expresó que el hombre, entre más calidad moral posee, mayor es su sentido de culpa delante de Dios. El hombre, entre más calidad moral posee, mayor es su sentido de culpa delante de Dios. ¿Usted no se siente culpable delante de Dios? Es porque su calidad moral es la más pequeña que hay. ¿Usted no se siente malo? Es porque su calidad moral es
mínima o inexistente. Mientras más sucio es el hombre, más insolente e irreverente es delante de la presencia de Dios, hermanos. Entre más sucio está, es más irreverente y más insolente, pues no hay calidad moral. Entre más lejos está el hombre de Dios, más bueno y justo y limpio y sin culpa se siente. Entre más lejos está el hombre de Dios, se siente más limpio y más justo y más bueno. Así que si ustedes son de los que sienten que no le han hecho nada mal a nadie y que no le deben nada a nadie, ustedes están muy lejos de Dios. Pues entre más lejos está el hombre de Dios, más bueno se cree, más bueno se siente, más justo se siente y más limpio se siente. En cambio, mientras más cerca se encuentre de Dios o más se acerque a Dios el hombre, va descubriendo más y más pecado en sí mismo. Qué cosa, hermanos, tan interesante. Entre más nos vamos acercando a Dios, o mejor dicho, Él nos va acercando hacia sí mismo, entonces más pecado vamos descubriendo en nosotros mismos. Más pecadores nos vemos. ¿Por qué usted no se ve pecador a sí mismo? Porque está tan lejos de Dios que su oscuridad no le deja ver sus pecados. ¿Cómo podemos ver también que Dios está obrando en el corazón de alguien cuando esa persona es capaz de humillarse, viendo su condición y reconocer y decir: soy el más miserable de todos? Soy el más miserable y perverso de los que están aquí en ese lugar. Ahí entonces decimos: bueno, mira, entonces está el Señor acercándole a sí mismo. La luz refulgente de esa santidad y esa perfección moral de Dios están haciendo contraste con su oscuridad y su suciedad, y ahora se ve más claramente y más sucio de lo que pensaba. Va descubriendo en sí mismo más y nuevos pecados, decíamos también la vez pasada. Malas conductas que no le parecían tan graves en el pasado, ahora las va viendo cada vez más inmundas, hasta que ruega por gracia para poder arrancarlas de su ser. Dios está acercándole a sí mismo, a su santidad. Y entre más somos acercados a su santidad, más sucios nos vemos. Entre más luz hay, esa luz refulgente de la santidad de Dios, más claros son nuestros pecados a nuestros ojos. Y en contraste, entre menos malos nos vemos, y entre más buenos nos vemos, entre más justos, santos y buenas gentes nos vemos y nos sentimos a nosotros mismos, es porque más lejos estamos de Dios, de esa santidad refulgente. Esta, hermanos, es la santificación progresiva
que experimenta todo creyente verdadero. Ese avanzar hacia Dios. Si usted no está experimentando ese progreso en la santificación de manera práctica y progresiva, preocúpese, angústiese, porque hay muy fuertes síntomas y señales de que usted no ha nacido de nuevo genuinamente. Si no ha nacido de nuevo genuinamente, sus pecados no han sido perdonados y está expuesto a la condenación del infierno. Y como vemos entonces, este encuentro con la deidad proveyó al profeta Isaías la convicción de pecado necesaria para darse cuenta de la gravedad de sus pequeños, entre comillas, y sencillos pecados. Lo que para el profeta en un tiempo probablemente le parecían pecadillos inocentes, mentirillas piadosas, dice la gente, delante de la excelsa santidad elevada al nivel infinito de Dios, estos pecadillos se convierten en lo que realmente son, sucios e inmundos pecados delante de Dios. El profeta pudo ver el pecado de la manera que Dios lo ve. Porque antes de eso lo veía de la manera que el hombre lo ve. ¿Cómo lo ve el hombre? Desde la oscuridad. Y comparándose con la oscuridad. Se compara con lo oscuro y el otro igual o peor que él y dice, no ando tan mal. Agarra al narcotraficante, al secuestrador, al ladrón, al malvado y se compara con él y dice, no, ando bien. ¿Me explico? Pero no es hasta que se tiene un encuentro con Dios y con esa santidad perfecta que entonces nuestra perspectiva cambia y ahora ya no vemos el pecado como lo ve el hombre. Normal, entre comillas, y hasta justificable. No, ahora lo vemos como Dios lo ve, sucio, horrible e inmundo. El profeta pudo ver el pecado de la manera que Dios lo ve, ya no con sus concesivos ojos caídos, sino con ojos restaurados a una visión correcta, la de Dios. Porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver la gravedad de sus pecados, porque los ve con sus propios ojos caídos, los considera con su propia naturaleza depravada y aún se compara con los otros seres caídos y se ve limpio y se ve justo. Pero es necesario contrastarlo con la santidad de Dios. ¿Quieren saber ustedes cuán bien andan? No se comparen con los demás hermanos, ni con el pastor. Compárense con la perfecta santidad de Dios. Esa es la única regla y, como dijimos al principio, el estándar mismo de la santidad. Y ahí se darán cuenta de cómo andan. No, pues entonces estoy perdido. Efectivamente, está perdido. Esa es la idea, que se dé cuenta de que está perdido. Porque no es hasta que se dé cuenta de que está perdido, no es hasta que declare condenación sobre sí mismo, convencido de su maldad y de su pecado, que entonces, dice el verso 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado
del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca me dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Noten que esto no ocurrió al inicio de la visión, sino hasta que el profeta reconoció su pecado, su condición, y cayó también como muerto. Cayó en esa convicción y temor de muerte. Soy muerto. No es posible, pues, haber tenido un encuentro genuino con Dios y seguir teniendo la misma opinión sobre nuestros pecados. No es posible. Así que miente el que dice que ha sido regenerado si al ser enseñado por la palabra que su conducta es pecado, prefiere conservar su propia opinión sobre las cosas y no adopta la opinión de Dios. ¿Sí me explico? No ha sido regenerado. No es cristiano. Ni anda bien, ni mucho menos ahí la lleva. No. Porque si se le habla de sus pecados y su maldad y de que no es correcto, es pecado lo que hace, y le da igual. Tanto en lo que piensa o lo que siente o lo que hace, porque puede decir: no, tiene razón, y sigue haciendo lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí me explico? Como el que dice: no es cierto, yo no creo que sea así. Ahí no hay, hermanos, ojos abiertos para ver nuestra condición. No hemos sido llevados a la contrastación de nuestros pecados con la refulgente santidad de Dios. Así que es necesario que haya esa convicción de pecado y que cuando nos encontramos con Dios, o mejor dicho, Dios nos encuentra a nosotros, entonces lo primero que ocurre es que caemos como muertos, declarando condenación sobre nosotros al reconocer que nuestra inmundicia es tan grande que merece el más profundo de los infiernos. Antes de eso no hay convicción de pecado. Y antes de eso no hay salvación. Dios tenga misericordia de nosotros, de todos aquí, y traiga esa verdadera y genuina convicción de pecado, tirándonos al suelo, así caigamos como muertos delante de su majestad. Oremos al Señor.